La satisfacción con la democracia rompe récord en México, así como lo escucha. Según revela el estudio del Latinobarómetro, una encuesta realizada en los países de América Latina y el Caribe desde hace 30 años, de acuerdo con el estudio, 50% de las personas entrevistadas en México dijo estar muy o algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, el registro más alto desde 1995, cuando dio inicio el seguimiento a esta encuesta. Y además, la semana pasada, como le decíamos, y le hemos dado seguimiento nosotros a la encuesta del Financiero por Alejandro Moreno, a quien consideramos de los más serios en el país y a quien le dimos seguimiento en las elecciones. Y le vamos a estar dando seguimiento a las mediciones que hace. 8 de cada 10 mexicanos, se puede decir, aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum. Así llega a estos 100 días de gobierno. ¿Cómo entender este fenómeno de aprobación tan alto? Estimado Alejandro Moreno, bienvenido, y también que se junta con esta interpretación que tú haces de los datos, también que diseccionas sobre esta aprobación de la satisfacción con la democracia en México. ¿Cómo estás? Lo mejor para este año, Alejandro. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, Luis Alberto. Un gusto estar en tu espacio informativo y por la oportunidad para compartir estos datos. Mencionas 2 encuestas, la encuesta de aprobación que publicamos en el Financiero, que nos arroja en el mes de diciembre, hay que decirlo, la encuesta es de diciembre, es la previa a los 100 días que se cumplieron en esta semana, con una aprobación a Claudia Sheinbaum de 78% que aprueba la labor de la presidenta, 18% la desaprueba, y esto es pues unos puntos más alto de lo que sacó en octubre y noviembre, con 70 y 69. Estamos hablando de 9 puntos de variación respecto a la última. Pues un tercer mes bastante bueno, 78% la pone en un nivel por arriba de otros presidentes, quizás con la excepción de López Obrador, que en su tercer mes tenía alrededor de 83%, según la propia serie de encuestas del Financiero, pero sí muy por arriba de otros presidentes, pues prácticamente de Cedillo para acá. Así que buen inicio en términos de apoyo popular. Podemos hablar el concepto de la luna de miel, que tiene que ver con estos niveles altos de aceptación, pero también con el hecho de que incluso entre simpatizantes de la oposición, pues hay un respaldo, un beneficio de la duda. 36%, Luis Alberto, nos dice, la presidenta ha estado mejor de lo que yo esperaba, 36%. 42% justo como lo esperaba y 16% la ve por debajo de sus expectativas. Te comento, decías la otra encuesta que se publica hoy, precisamente también en las páginas del Financiero, el Latinobarómetro, sorprendente el nivel de apoyo, de satisfacción, más bien en este caso con la democracia, que se rompe récord en 30 años, alcanza 50%, es decir, esto pues va de la mano con el tema del respaldo popular. Hay una satisfacción con la democracia. Podemos pensar que es muy abstracto, que suena abstracto, que son las elecciones, que son otras cuestiones políticas, pero también pues revela un nivel de satisfacción popular importante, Luis Alberto. ¿A qué se debe, Alejandro, estos dos? Porque se juntan, es decir, a mí se me hace una aprobación muy alta de la presidenta. López Obrador 83 decías, pero 78 pues viene siendo 8 de cada 10, igual que López Obrador. Y también esta satisfacción crece al 50%, pese a lo que viene o lo que estamos viendo con el Poder Judicial. Estamos viendo un entorno muy favorable pues, para la presidenta, la marca morena, a Alejandro Moreno. ¿A qué le atribuyen y qué sale en tus estudios? Mira, me parece que es muy claro en el Latinobarómetro que en momentos electorales importantes la satisfacción con la democracia ha crecido. El primer nivel alto que registramos allá por 1997 fue pues precisamente el contexto de pues una elección en la que se pierde la mayoría del partido gobernante por primera vez, vuelve a ser relativamente alta en el 2000, una elección con alternancia por primera vez en la presidencia, y curiosamente y a pesar de las controversias y de la polarización, en 2006 es otro de los momentos de alto nivel de satisfacción con la democracia. Así que pues podemos pensar que una de las señales que nos da aquí el Latinobarómetro es que
pues años electorales precisamente con este entusiasmo, con este tipo de cambios, o con el caso del 24, de la continuación del proyecto gobernante, pues ha generado esta satisfacción. La otra es que me parece, y esto lo pongo como una hipótesis, Luis Alberto, no hay desde mi punto de vista la posibilidad de confirmarlo, me parece que sí, de plantear hipótesis, es que a lo largo de estos 6 años de López Obrador y ya con el inicio de Claudia Sheinbaum, pues la narrativa del obradorismo o de la Cuarta Transformación sí ha permeado entre la mayoría de la población ciudadana y están viendo las cosas distintas. Quizás desde el punto de vista analítico podamos juzgar algunas de las reformas, algunas de las medidas que se están haciendo, pero lo que las encuestas nos están mostrando es que hay un grado de respaldo importante, que hay un respaldo a esta narrativa, a estas acciones, a este rumbo que el país pues ha tomado hace 6 años y que ahora se confirma. ¿Cuál es la muestra de tus estudios, Alejandro? Que, como reitero, nosotros le hemos venido dando seguimiento, bueno, desde hace años, y te entrevistamos y te vamos a seguir entrevistando porque son las encuestas que más han, pues las más certeras que las vimos en las elecciones y que se apegan a la realidad. Por ejemplo, para quien tenga alguna duda, ¿de cuánto representa la muestra del estudio, por ejemplo, de este último? Mira, esta encuesta, la de aprobación presidencial, son 800 entrevistas vía telefónica a mexicanos adultos, las 32 entidades federativas, y más o menos es lo que hemos estado dando seguimiento mes con mes, entre 800,000, a veces cuando hay elecciones subimos un poco más la muestra, pero es una muestra más o menos estándar para estos propósitos. En el caso de la encuesta del Latinobarómetro, que también tomamos parte de ella, que es parte de nuestra responsabilidad, sobre todo en México, son 1,200 entrevistas a adultos en todo el país, y estas sí, por la metodología del Latinobarómetro, en vivienda, realizadas personalmente con las personas en sus hogares, y lo que pues nos da es esta posibilidad de comparar lo que opinan, piensan y sienten las y los mexicanos con lo que opinan y sienten el resto de los y las latinoamericanas en la región, tanto América Latina como el Caribe. Así que pues en estos días precisamente, Luis Alberto, vamos a estar difundiendo algunos datos más del estudio Latinobarómetro. Y para quien, nomás para reforzar esto, de acuerdo a la, vamos a decir, la metodología de los estudios, una encuesta es aprobada o aceptada o vaya, el parámetro de medición son hasta 400, ¿no? Muestras, ¿no, Alejandro? Mira, claro, depende mucho de tus tiempos, depende mucho de los recursos que emplees, pero todavía una encuesta de 400 entrevistas pues te da un nivel de confiabilidad importante. Obviamente, si quieres hacer segmentaciones de la muestra, ver cómo piensan ciertos públicos específicos, pues entre más entrevistas puedas tener mejor, pero lo convencional, lo casi estándar es ver este tipo de encuestas entre 800 y 1,200. Si son un poco menos, puede no dejar de ser válida, por supuesto, y si tienes un poco más, pues puedes hacer algunas subsegmentaciones también para ver, que es muy importante, qué opinan públicos específicos de la sociedad en su conjunto. Bien, pues Alejandro Moreno Álvarez, director de Encuestas y Estudios de Opinión del Financiero, te agradezco mucho y si nos permites te seguiremos entrevistando pues le damos mucho seguimiento a tu trabajo desde hace muchos años y por eso te entrevistamos y confiamos ahí en lo que el Financiero a través de tus estudios publica. Muchas gracias, Alejandro. Te lo agradezco mucho, muy buen día, gracias, a la orden. Alejandro Moreno, ya escuchó usted porque reitero, son las encuestas más certeras, una de las encuestas más certeras en el país, y la medición a 100 días, por eso lo trajimos a la entrevista de lo que ayer se vivió en el Zócalo, de lo que se vive en la opinión pública, Latinobarómetro se juntó y mucho más. ¿Qué opina usted al respecto?